El doctor José Pinto Llerena, él es oncólogo. Y recuerdas que comentaba yo hace algunos días atrás de las dificultades que enfrenta el equipo humano, que son, yo hablo de que son parte del Salón de la Justicia. ¿Usted se acuerda del Salón de la Sí, Justicia, Lisbeica, sí, donde sí. estaba todos los superhéroes? Bueno, esos son los hombres y mujeres que laboran en la sala de oncología del Hospital Anita Moreno, porque son pocos, pero hacen mucho. Doctor José Pinto, ¿cuál es la situación actual que atraviesan ustedes? Y usted yo creo que es el Superman, porque es el Ujú, único ujú. oncólogo que hay para Azuero en este momento atendiendo allí. Bueno, Bienvenido. buenos días. Gracias, buenos días. Sí, de hecho, soy el único oncólogo en todo el interior del país. Eso es importante porque en realidad una de las cosas que se trató de hacer es el proceso de descentralización de la atención oncológica en Panamá. Ahorita Suero es la primera unidad regional que se ha abierto hace más o menos un año y 6 meses. Y desde entonces la cantidad de pacientes que hemos ido viendo acá ha crecido exponencialmente. Nosotros empezamos viendo consultas de 8 pacientes, ahorita ya son prácticamente 30 pacientes por día. Y eso ha hecho que aproximadamente nosotros estemos viendo más de 2.100 pacientes en este ¿Cuántos periodo de un año y pacientes? 6 meses. 2.100 pacientes, Doctor, no, pero diariamente ¿cuántos? 30 pacientes por día. Mm, ¿Cuántos 30 minutos le pacientes puede dedicar por usted? día. ¿Cuántos minutos le puede dedicar usted a cada Depende, paciente? digo, generalmente nosotros tratamos de responder todas las preguntas y explicarlo todo lo que se pueda al paciente y de hecho por eso yo empiezo desde antes de las 7 de la mañana y termino a la 1 de la tarde, 1:30, a veces hasta las 2, de ver todos los pacientes que hay y sobre todo pues la consulta va a depender mucho de si es un paciente que reconsulta ya por un motivo conocido versus el paciente nuevo, que obviamente es el que toma más tiempo porque hay que explicarle todo lo del proceso del tratamiento, el diagnóstico y todo lo que conlleva enfrentarse a este diagnóstico. Entonces, hay consultas que pueden ser relativamente rápidas y otras que son bastante largas, ¿no? Entonces, básicamente el periodo de trabajo de nosotros es de 7 de la mañana a 3 de la tarde todos los días. Y es algo que en realidad pues ya poco a poco nos hemos ido adaptando a eso, pero lo cierto es que eso igual es una sobrecarga de trabajo. Y esa sobrecarga de trabajo no es solo mía, o sea, es de todos los oncólogos a lo largo del país. Prácticamente todos están concentrados en la capital, donde yo trabajé hasta el año 2022, pero lo cierto es que hay poca disponibilidad de oncólogos en el país y los pocos que están salir tampoco de la ciudad capital, esa es una realidad. La decisión mía de venir al interior es una cosa que, que ocurrió en prácticamente eh, 10 años lo que alguien decidiera salir de la capital para empezar a atender cáncer fuera de allí. Entonces, una de las preguntas que me hacía sobre las necesidades que tenemos en el Anita Moreno, en la unidad oncológica de acá de la Anita Moreno, para mí importante es ver que el paciente esté cómodo, ¿ya? El acceso a medicamentos, en realidad para nosotros no es limitado. El oncológico lo tiene en el momento que usamos aquí, ese es el compromiso de la descentralización, pero también ya nosotros hemos accesado a comprar medicamentos por nuestra cuenta para quedarnos con un abastecimiento casi completo, cosa de que aunque en el oncológico no haya el medicamento, nosotros podamos tenerlo disponible acá. Entonces, sin embargo, aún así hay medicamentos de muy alto costo que nosotros no podemos comprar porque el presupuesto de una institución como esta es muy limitado en comparación al oncológico. Así que todos esos medicamentos de muy alto costo, el oncológico es el que los brinda. Y si el oncológico se queda sin el medicamento, pues nosotros también nos quedaríamos sin el medicamento. Entonces, es parte de lo que ocurre actualmente acá y uno de los problemas que tenemos es que ahorita el presupuesto de este año solo puedes usar el 50% y eso hace que las compras de medicamentos sean solo limitadas a los primeros 6 meses del año. Es decir, que las compras tienen limitaciones, no podemos comprar tantas cantidades porque tenemos también
la limitación del uso del presupuesto, ¿no? Así que nosotros tenemos que adaptarnos al hecho de que las compras que vayamos a hacer igual son un poco limitadas en cuanto a medicamentos, precisamente por esa situación del presupuesto este año, ¿no? Pero Doc- igual, fuera del año electoral, yo creo que el uso del presupuesto ha sido efectivo en cuanto a compras de medicamentos. En cuanto a instalación, por supuesto que es un área que requiere un crecimiento. Digo, nosotros hemos doblado la cantidad de sillones de quimioterapia. Empezamos con 12 sillones, ahorita tenemos 24 sillones de quimioterapia en donde el paciente puede recibir tratamiento. Lo cierto es que igual a futuro sabemos que esta cantidad probablemente se vaya quedando corta y el espacio también, por lo que sabemos que a algunos cuantos años nosotros probablemente tengamos que mudarnos a otra área del hospital en donde tengamos una mayor capacidad de atención de los pacientes, porque la cantidad de pacientes que han migrado de la capital para atenderse acá ha sido bastante grande, y que son obviamente de la región, ¿no? Que se atendían todavía en Panamá y han ido confiando en el trabajo que estamos haciendo en la región y pues han decidido quedarse atendiéndose acá. Entonces esa migración de pacientes también es un aumento del uso de los recursos que se planifican y que nosotros pues a veces no, digamos, prevemos tanto de cuánta gente va a migrar de la atención oncológica hacia acá. Así que es algo que también pues aumenta mucho el uso de los recursos que tenemos. Doctor, Yo buenos creo que otra días. falta Disculpe que lo importante interrumpa, es, ajá, pero me gustaría diga, conocer, generalmente se buenos dice días. que para conseguir con una cita con un especialista en estos centros públicos demora mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le demora una persona que necesita la atención de un oncólogo en este hospital para sacar una cita? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para ser atendida? Y usted hablaba de algunas necesidades que tenían. ¿Cuál sería el escenario ideal para que ustedes pudieran desarrollar sus funciones y las personas tuvieran una mejor atención? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la gente no sabe que en oncología nosotros nos manejamos diferente al resto de las especialidades del país. Cuando un paciente nuevo abre expediente por primera vez acá, en 10 días hábiles ya lo estamos viendo. O sea, nosotros no te vamos a dar una cita siendo un paciente nuevo en la institución, para verte en un mes, 2 meses o 3 meses. Nosotros tenemos que ver al paciente rápido porque el cáncer es una enfermedad que amerita verse rápido, no puede esperar tanto tiempo. Igual es así desde el oncológico y es así acá también, y es el espíritu de todas las unidades regionales. Atender a los pacientes tan rápido como se hace en el Instituto Oncológico Nacional. Entonces, igual nosotros en 10 días hábiles, con una apertura de expediente, ya lo estamos viendo. Si el paciente migra de Panamá hacia acá y ya tenía unas citas programadas cada 3 semanas, cada 4 semanas o cada 6 meses, porque ya está en vigilancia, nosotros mantenemos ese mismo ritmo. O sea, el paciente que viene migrando, nosotros nos fijamos primero en cuál era el esquema de citas que ya venía haciendo y así ese mismo esquema lo adaptamos hacia la oncología. Entonces las citas son bastante rápidas, de acuerdo a lo que plantee la necesidad del paciente. Y en cuanto a las necesidades de nosotros, yo creo que es importante tomar en cuenta que nosotros estamos en medio de un hospital general, ¿no? Un hospital de según tengo una escasez de médicos internistas. ¿Por qué para mí es importante el médico internista? Porque la sala de hospitalización, los pacientes de oncología que se complican, los ve medicina interna, apoyándome a mí con el hecho de no tener la carga laboral de, además de ver consulta externa, ver al paciente hospitalizado y complicado. Sin embargo, yo con el pasar de los años he ido perdiendo internistas. El primer año que abrimos perdimos una y este año perdemos a otro. Entonces, el problema es que se hace la convocatoria a nivel nacional para médicos internistas, para médicos intensivistas en esta institución y la convocatoria queda vacía. Eso significa que el mismo profesional de la medicina no quiere venir al área. Entonces, de alguna manera, nosotros, o sea, no es que las autoridades no han querido conseguir gente. Cuando abres la convocatoria, queda desierta. Entonces, también hay una necesidad real que no se está cubriendo por parte de los profesionales de la medicina. Otras necesidades que tenemos, el arreglo de los aires acondicionados en esta institución. Nosotros trabajamos con aires split en las áreas, pero lo cierto es que todo hospital debe tener un aire central y ese aire central a cada rato se daña y es necesario
tener ya un arreglo que sea a largo plazo. Los apagones. Entonces, hay apagones todos los días. Que eso da también los de aire acondicionado que puedas tener en un hospital. Otra de las cosas que es la cobertura de acción del país rápidamente aquí. Que tengan médicos radiólogos que informen los estudios. Y aquí yo nada más tengo ahorita un solo médico radiólogo que forma aquí mismo en el hospital porque la... Está teniendo problemas con el internet, ¿verdad? Sí. Sí, está teniendo problemas con el internet. Ah, ¿Qué ok. No, hablaba de los no sé si radiólogos? hay... Hablaba de los radiólogos Sí, ahí, doctor. exacto. Nosotros tenemos necesidades de médicos radiólogos que lamentablemente ahorita solo tengo uno y él no se da abasto con todos los estudios porque en verdad en oncología nosotros pedimos muchísimos estudios de imagen para evaluar la respuesta de la enfermedad. Y un paciente va a buscar un cupo de tomografía aquí y se demora muchísimo tiempo en poder tener el cupo. Entonces tenemos que ayudarnos o apoyarnos con las instituciones que están alrededor, que yo les agradezco muchísimo al Hospital Gustavo Nelson, al Hospital Cecilio Castillero, porque nos ha permitido tratar de darle estudios de tomografía a los pacientes oncológicos con prioridad, pero en realidad es un deber de esta misma institución resolver ese problema. Yo, Entonces, yo necesito más radiólogos. tenía dos preguntas, porque no capté, o no sé si lo dijo, brevemente. ¿Qué hace? Porque esto no es solo en oncología, es en todas las especialidades, que los médicos especialistas no quieran ir Sí. al interior a trabajar. ¿Qué es lo que hace que los médicos especialistas no quieran ir? A pesar de que hay plazas de trabajo en la mayoría de las provincias del interior, uno. Y segundo, cómo solucionar ese problema. Y lo tercero, cómo se está dando el crecimiento de pacientes de cáncer en este momento en la región de Azuero, porque me dicen que es preocupante el número de nuevos pacientes que se están sumando a la lista de los ya existentes. Adelante, doctor. Ok, bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que una de las cosas que más hace que las personas no quieran venir a trabajar al interior es una estigmatización de la atención médica que hay en el interior del país. O sea, yo como capitalino te lo puedo decir, o sea, yo nunca me imaginé trabajando en el interior. ¿Por qué? Porque vemos al interior como un área de menos recursos, de menos actualizaciones. Entonces, en ese sentido, hay una estigmatización de la atención que puede haber en el interior del país de parte de los médicos que están en la ciudad. La formación académica de la mayoría de nosotros ocurre en la capital. Nos relacionamos con los hospitales capitalinos y por tanto también queremos trabajar allá. A nivel privado, la privada de la capital obviamente te paga mucho más que la privada que puedes tener a nivel Ujú. del interior del país. Entonces, son múltiples factores. Algunos también ya están casados, tienen familia, viven en la capital. Movilizarse con las familias al interior también es un problema y de alguna manera las instituciones como salud tienen que brindarle todas esas posibilidades de comodidad al profesional para que se sienta confiado de que, oye, yo te nombro allá, pero vas a tener las facilidades para poder adaptarte. Y no solo adaptarte en eso, sino tener el recurso, porque muchos dicen, ajá, me voy al interior y no tengo cómo hacer una endoscopía. Me voy al interior y no tengo un resonador magnético. ¿Cómo hago diagnóstico si no tengo todos los implementos? Sin embargo, en la capital tienes abundancia de todos esos recursos que en el interior ahorita mismo son carentes. Sí. Entonces, yo creo que es importante para hacer una oferta mucho más atractiva, tener a estos hospitales capacitados con los equipos, con las herramientas de laboratorio necesarias y con la facilidad de que sepan de que la atención médica que tú das acá es tan buena como la que vas a dar en la ciudad capital. Entonces, eso es importante que el profesional también lo entienda. Y no solo eso, que el profesional se comprometa, porque aquí hay muchísimas historias de personal médico que tenía que ser nombrado en el interior del país y de una u otra manera se libera de ese compromiso y lo evade para quedarse en la ciudad. Pues eso yo también siento que es de parte y parte, o sea, es un compromiso también de nosotros como médicos. Si a mí me toca irme al interior del país,
y me comprometí a eso, yo tengo que cumplir con ese compromiso, porque mi plaza fue creada para llenar esa necesidad, no para que yo la evada y me quede en la ciudad. Eso es una realidad. Y yo siempre lo he dicho, porque al final nosotros también tenemos una parte de la culpa en el hecho de que el interior esté desabastecido. Y otra cosa importante, que yo siempre se lo digo a la gente del interior, ustedes no son ciudadanos de segunda categoría, tienen el derecho de exigir tanto como el ciudadano capitalino. Y me pasa ahora que nosotros queremos traer equipo de radioterapia a la Anita Moreno. Cuando yo pregunté por el equipo de radioterapia de la Anita Moreno, me dicen, pero es que tú puedes hacer el intento de pedirlo, pero probablemente no se va a cumplir porque la capital quiere 10 búnkeres, o sea, 10 equipos de radioterapia para poder llenar la ciudad de la salud y llenar también el nuevo Instituto Oncológico Nacional. Pues mi respuesta fue sencilla. Tú puedes querer 10.000 búnkeres en la capital. El interior necesita uno y también su necesidad es tan prioritaria como la de la capital. Entonces, a mí no me parece que tampoco se le trate al interior con el hecho de que, bueno, pero es que si la capital tiene el recurso, el interior no lo necesita. Lo necesita también porque para el paciente es más cómodo trasladarse 1 hora hacia un centro Ujú. médico que tener que viajar 7 horas con los tranques que hay. O sea, yo creo que eso también es humanizar la atención en salud. Y respecto al tercer punto que me preguntabas, nosotros estamos atendiendo aproximadamente 35 pacientes nuevos por mes, a veces más, a veces un poquito menos, que son pacientes nuevos. O sea, 35 pacientes nuevos por mes. O sea, si tú calculas al año la cantidad de pacientes nuevos, básicamente para nosotros son casi como el año pasado fueron 319 aperturas de expediente de pacientes nuevos con cáncer. O sea, obviamente eso es algo que es alarmante y una de las cosas que tal vez la gente no sepa es que a pesar de que Azuero es un área poco poblada, porque son provincias pequeñas, la tasa de cáncer más alta del país está en esta región. O sea, el promedio de cáncer en el país, la tasa de cáncer en el país es 180 casos por 100.000 habitantes. En Azuero, para Herrera es 350 casos por 100.000 habitantes y para Los Santos es casi 340. O sea, la cantidad de casos o de tasa de cáncer por población en Azuero casi dobla la cantidad promedio del país. Entonces te habla de que esta región en particular tiene una estrecha relación con el cáncer. Cuando hemos ido evaluando por qué razón ocurre esto, desde el estilo de vida de la gente de Azuero, lo que comen, el sedentarismo, el consumo de alcohol en el área, es alto. El tabaquismo no es tan alto en la región, pero igual, el que fuma se está exponiendo al cáncer de alguna manera. Lo otro que nosotros no hemos evaluado, la contaminación agrícola, la contaminación del agua, el uso de pesticidas que hasta la misma FDA te prohíbe que uses, aquí en Panamá te lo venden. Entonces, esas cosas de alguna manera también impactan en el hecho de que acá en esta región tú tengas una tasa de cáncer más alta que en el resto del país. Ok, doctor, si ya para cerrar, porque yo sé que usted tiene compromisos, son 30 pacientes que lo esperan allí. Sí. Eh, Imagínese usted, le preguntaría, resúmame punto por punto esa listita como si fuera la Sí. cartita al niño Dios. Si usted tuviera Ok. enfrente a los tomadores de decisiones, ¿qué necesita hoy el Hospital Anita Moreno en el tema de oncología? Bien, yo te diría que lo primero es cumplir con lo que nosotros trazamos desde el inicio. Cuando yo vine acá, yo no venía solamente a formar una unidad oncológica, yo venía a formar un centro regional oncológico. Entonces yo le pediría a las autoridades que cumplamos ese proceso, traer radioterapia a Suero y traer cirugía oncológica a Suero. Que el paciente de Azuero tenga la capacidad no solo de tratarse con terapia sistémica, que es lo que hago yo, sino también de recibir radiación o radioterapia contra el cáncer aquí mismo en Azuero y de que su cáncer sea operado en Azuero. Eso para mí sería prioritario que se cumpla, porque ese fue el compromiso que se adquirió al momento que vinimos acá. En segundo lugar, velar porque el acceso a medicamentos sea continuo y no haya escasez de los mismos. No solamente para Azuero, para todo el país, porque el paciente de cáncer no puede esperarte 3 y 4 meses sin medicamentos, porque la enfermedad no da tregua. Entonces, esta es una enfermedad en la que tienes que tener abastecimiento constante
y tiene que existir la facilidad de adquirir medicamentos cuando se agotan. Y en tercer lugar, a mejorar la infraestructura del hospital y el personal médico que atiende aquí. O sea, brindarle al hospital la comodidad, el aire acondicionado, la climatización adecuada, los espacios adecuados aquí. Y por otro lado, brindarle al paciente que viene acá la atención adecuada de radiología, la atención adecuada de medicina interna, de intensivo, que se requiere en un hospital que cada vez se torna más complejo desde la llegada de oncología a la región. Entonces yo creo que es importante poder brindarle al hospital todas esas facilidades. Doctor, muchas gracias.